1892. No existían duchas, no existía calefacción, y huir simplemente no era una opción. Imagina despertar y que el aire que entra en tus pulmones queme por dentro. Cada respiración duele. El agua se congela antes de tocar el suelo. La madera cruje como si la casa estuviera viva o muriendo. Afuera el frío no marca -10 ni -30. Supera los -71 grados. Un frío tan extremo que un simple error podía convertirse en una sentencia de muerte. En este lugar olvidado del mundo, en el corazón de Siberia, la gente no luchaba contra el frío. Luchaba por no desaparecer dentro de él. Hoy descubrirás cómo era vivir sin duchas, sin calor y sin escape, en una época en la que el invierno no terminaba y el cuerpo humano era llevado al límite absoluto. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias no parecen reales, pero sucedieron. En 1892, el frío no era solo una condición del clima. Era una autoridad absoluta. Determinaba a qué hora despertabas, cuánto tiempo podías quedarte afuera, y en muchos casos, si volverías. El día comenzaba antes del amanecer, no porque alguien quisiera madrugar, sino porque la noche era demasiado peligrosa. Dormir significaba inmovilidad, y la inmovilidad, en ese lugar, era enemiga de la vida. Las casas no tenían calefacción moderna, solo fuego, y el fuego era frágil. Si se apagaba durante la noche, el frío entraba sin pedir permiso. Se filtraba por las paredes, por el suelo, por los huesos. Al amanecer, lo primero no era abrir los ojos, era comprobar si aún sentía las manos, porque durante el sueño muchos no despertaban congelados, sino insensibles, y cuando el cuerpo deja de sentir, el peligro ya está dentro. Salir al exterior era una decisión calculada, nunca impulsiva, nunca solitaria. A -71 grados, el frío no te mata rápido, te desgasta, te roba energía sin que lo notes. Las pestañas se congelaban en segundos, la respiración se convertía en pequeñas nubes de hielo, y la piel expuesta ardía como si estuviera siendo cortada lentamente. Pero el peor enemigo no era el dolor, era la confianza, porque bastaban 5 minutos de descuido, 5 minutos sin cubrir el rostro, 5 minutos con la ropa húmeda, y el cuerpo comenzaba a rendirse. El agua era un problema diario. No existían duchas, no existía agua corriente. El simple acto de lavarse era una tarea peligrosa. El agua debía derretirse, usarse rápido y secarse aún más rápido, porque el agua sobre la piel en ese clima no limpia, castiga. Muchos preferían no lavarse durante días, no por descuido, sino por supervivencia. La higiene era un lujo, el calor una moneda escasa, y el tiempo siempre estaba en contra. Pero había algo aún peor que el frío, el aislamiento. En invierno los caminos desaparecían, las distancias se volvían imposibles, y cada familia quedaba sola con su propio destino. Si alguien enfermaba, no había médicos, no había ayuda, no había a quién llamar. El frío no esperaba. Y en 1892, cuando el cuerpo fallaba, la naturaleza no ofrecía segundas oportunidades. Pero lo que realmente mantenía a todos despiertos por la noche no era solo el frío, era o miedo de cometer un error humano, un error pequeño, un gesto automático, una decisión tomada tarde de más, porque en ese lugar el invierno no perdonaba errores, y lo que les ocurría a quienes los cometían es algo que casi nadie contaba en voz alta. La ropa no era comodidad, era armadura. Cada camada tenía una función específica: piel de animal por dentro, lana gruesa en el medio, y tejidos pesados por fuera, endurecidos por el hielo. Vestirse tomaba tiempo, pero vestirse mal costaba dedos, orejas, nariz. No existía la idea de salir rápido, porque a -71 grados, rápido no existe. Las manos nunca quedaban expuestas, el rostro solo lo mínimo necesario para respirar, y aún así, el aire entraba como cuchillas invisibles. Hablar afuera era desperdiciar calor, gritar era impensable. El frío se alimentaba de cada segundo innecesario. Por eso la comunicación era corta. Gestos, miradas,
señales aprendidas con el tiempo. Quien se demoraba, quien se distraía, simplemente no volvía igual. La comida no calentaba el cuerpo, solo lo mantenía funcionando. No había variedad, no había abundancia, había resistencia, grasa animal, carne seca, caldos espesos. Comer no era un placer, era una estrategia. La grasa era esencial, no por sabor, sino porque el cuerpo la convertía en calor. Saltarse una comida no era una dieta, era debilitarse, y en ese lugar, debilitarse era firmar un aviso silencioso al invierno. Los niños aprendían eso temprano, antes de leer, antes de escribir. Aprendían que el frío observa, que espera, y que siempre aprovecha al más cansado. El fuego era el centro de todo. No solo calentaba, protegía, unía. Las familias dormían cerca del fuego, cocinaban cerca del fuego, vivían alrededor de una llama que nunca debía apagarse. Si el fuego moría durante la noche, no había tiempo para encender otro. El frío tomaba la casa en minutos, endurecía la madera, congelaba el aire interior, y al amanecer, el silencio decía todo. Porque cuando el frío ganaba, no dejaba señales violentas, no dejaba lucha, solo quietud. Salir para buscar leña era una de las tareas más peligrosas. El bosque no ofrecía refugio, solo obstáculos. La nieve ocultaba buracos, el hielo quebraba bajo el peso, y el viento borraba rastros en minutos. Muchos salían en grupo, no por compañía, sino por supervivencia. Si alguien caía, otro podía arrastrarlo. Si alguien se desorientaba, alguien más podía traerlo de vuelta. Pero nem siempre funcionaba. Había días en que un hombre saía y apenas sus pegadas voltaban. El miedo no era pánico, era constante. No gritaba, no corría. Vivía en la nuca, en la decisión de dar un paso más, en la duda antes de cerrar una puerta. Porque cerrar mal una puerta significaba permitir que el frío entrara. Y el frío, una vez dentro, no salía solo. En 1892 no existía la idea de extremo. Esa palabra vendría después. Para ellos, eso era simplemente la vida. Una vida donde el invierno no duraba meses, sino casi todo el año. Donde la primavera era una tregua corta y el verano apenas un respiro. El cuerpo humano no estaba hecho para eso, pero aún así se adaptaba, se endurecía, se volvía silencioso, aprendía a no gastar energía en gestos inútiles. Aprendía que sobrevivir no era vencer al frío, sino no provocarlo. Y aún así, había algo que el frío no conseguía congelar: la necesidad de seguir, de despertar al día siguiente, de alimentar a los hijos, de mantener el fuego vivo una noche más. Porque mientras el fuego seguía encendido, la vida aún resistía. Y lo que ocurría cuando el fuego finalmente se apagaba era algo que todos temían, pero pocos se atrevían a describir. Cuando el fuego se apagaba, no siempre era por descuido. A veces faltaba leña, a veces la humedad la volvía inútil, a veces el viento entraba por una rendija y robaba el calor poco a poco, sin que nadie lo notara. El frío no atacaba de golpe, se deslizaba. Primero endurecía el aire, luego volvía pesados los párpados. Después hacía que levantarse pareciera un esfuerzo innecesario. Muchos morían así, sin lucha, sin gritos, no porque el frío los venciera, sino porque el cuerpo se rendía antes. Las noches eran largas, demasiado largas. El silencio se volvía espeso, interrumpido apenas por el crujido de la madera y el sonido constante del viento golpeando la casa, como si algo quisiera entrar. Dormir profundamente era peligroso. Por eso nadie dormía del todo. Siempre había alguien despierto, alimentando el fuego, escuchando el viento, vigilando. El cansancio se acumulaba día tras día, y el cansancio llevaba a errores. Un guante mal ajustado, una bota húmeda, una caminata un poco más larga de lo calculado, y el cuerpo comenzaba a fallar. Los dedos eran los primeros en irse. Al principio, solo perdían sensibilidad. Después se volvían rígidos, pesados, como si ya no pertenecieran al cuerpo. Muchos seguían trabajando así, cortando leña, cargando agua congelada, ignorando el dolor o la ausencia de él, porque detenerse era aún más peligroso. Solo más tarde, al entrar en calor, llegaba el verdadero tormento.
El dolor regresaba con violencia, como una advertencia tardía, y no todos sobrevivían a ese regreso. El frío también cambiaba la mente. La gente hablaba menos, se reía menos, pensaba solo lo necesario. Las emociones intensas gastaban energía, y la energía era vida. Por eso, el invierno volvía a todos más duros, más cerrados, más silenciosos. No por falta de humanidad, sino por necesidad. El frío no toleraba excesos, ni físicos ni emocionales. Los niños crecían rápido, no en tamaño, sino en conciencia. Aprendían a reconocer el sonido del viento, a saber cuándo era seguro salir, a entender cuándo era mejor no hacerlo. Sabían que el invierno siempre ganaba discusiones y que insistir era inútil. Brincar en la nieve no era un juego, era un riesgo. Mojarse no era una travesura, era una amenaza. La infancia duraba poco, porque el entorno no permitía fragilidad. Había días en que el frío parecía eterno, semanas sin ver el sol, cielos grises, luz débil. El tiempo se volvía confuso, los días se mezclaban, y la esperanza se volvía silenciosa. Pero aún así, nadie abandonaba el fuego. Nadie dejaba de alimentar la llama, porque mientras hubiera fuego, había una razón para seguir respirando. Y entonces a veces alguien no despertaba. No había ceremonias largas, no había despedidas elaboradas. El frío no esperaba el luto. Los cuerpos se movían rápido, con respeto, con urgencia, porque incluso la muerte en ese lugar debía ser manejada con cuidado. El invierno no distinguía vivos de muertos, pero aún rodeados por la muerte, por el cansancio, por el miedo constante, seguían allí, día tras día, invierno tras invierno. Porque en 1892, vivir en el frío extremo no era una hazaña, era una condición.